Perfecto, entonces vamos a hacer como dos etapas, una pequeña de contexto para que sepamos cómo funciona Simploroute, qué es lo que es hoy día, y vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo al principio aplicamos muchas técnicas de Lean Startup, que es lo que está basado en el fondo en Simploroute. Lean Startup, esta metodología de la que el MVP es parte de ella, y bueno, lo leí bastante ese libro al principio, nos basamos en hartas cosas de ella, entonces le conversando un poco de ello. O sea, si van saliendo ideas o José tiene ideas durante la conversa, vamos tirándolas también. Entonces, para los que no pudieron ver de lo que hacíamos antes de entrar a la presentación, ¿qué es Simploroute? Simploroute es una plataforma que permite resolver el problema de la última milla. La última milla es este problema logístico de repartir productos dentro de una ciudad, que permite con algoritmos de ruteo muy avanzados y de Machine Learning e Inteligencia Artificial, decirle a los clientes cuántos vehículos necesitan para hacer las entregas y en qué orden hacer las entregas para reducir los costos logísticos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Así como a nivel plataforma, todo parte por un módulo de ruteo. En ese módulo de ruteo, nosotros definimos las condiciones del problema, lo que decía antes, cuántos vehículos tenemos, a qué hora hay que llegar a los clientes. Imaginemos ejemplos de retailers grandes, que a varios trabajan con nosotros, entonces tienen miles de entregas por día, con cientos de vehículos por cada uno de ellos, con muchas restricciones. Entonces no es tan fácil decir cuánto hace cada vehículo y en qué orden hacen las cosas. Entonces ahí es donde Simploroute actúa. Entonces, después con eso Simploroute te dice en qué orden hacer las entregas para repartirlo. Y eso no sirve de nada si es que no le comunicamos a nuestros clientes que eso va ocurriendo en terreno. Entonces, nosotros tenemos una aplicación móvil y también módulos de monitoreo que permiten saber lo que va ocurriendo y poder notificar en tiempo real sobre las entregas de la calle. Entonces, tenemos una aplicación móvil para el conductor que va diciendo, tomando fotografías, sacando firmas y pudiendo notificar lo que va ocurriendo en el terreno para que de manera inteligente sepamos lo que va a llegar al cliente final. Adicionalmente tenía un módulo de monitoreo, donde ese módulo de monitoreo permite a la empresa de manera interna saber dónde están los camiones, ver las alertas de las mismas, entender lo que va ocurriendo y poder así ir notificando dentro de la empresa y también al cliente final dónde está el pedido y cuándo va a llegar. Y finalmente tenemos todo un módulo de aprendizaje que tiene que ver como en dos partes. Una primera de reportería, y aparte de la parte de reportería, tenemos toda la parte posterior de, ¿cómo se llama?, asociadas al aprendizaje de Machine Learning que hablábamos antes. Entonces, acá van las gracias de Simploroute y que uno puede ir poniendo interesante acá, es como que tenemos este copiloto de la logística que le llamamos, gracias a los elementos de Machine Learning. Entonces, acá ocurren dos cosas. Todo lo que estoy comentando como que suena súper complejo y avanzado, y diría, ¿cómo puedo empezar a vender en un mercado con toda esta tecnología que tengo que empezar a hacer? Lo que pasa mucho es que uno empieza a llevarlo a las cosas más básicas, y al principio uno no tiende a tener software para poder demostrar todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de mostrarle? Hoy día yo puedo mostrarle estos indicadores, pero en el pasado teníamos que mucho tratar de entender cómo iba a ser ese beneficio del futuro. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirle yo a un cliente hoy día? Que le podemos reducir 10% la cantidad de vehículos para hacer la entrega, reducir 30% el costo logístico total, o sea, entre gasolina, kilometraje, horas hombre, 80% de creación de rutas. Muchas empresas se mueven haciendo todo esto manualmente y ahora lo pueden automatizar. Adicionalmente reducen en promedio un 25%, o sea, aumentan un 25% la cantidad de visitas por ruta, lo que aumenta muy dramáticamente la performance de los camiones en la calle. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros de nuestro caso? Es como esta tecnología que uno se imagina que Amazon tiene. Nosotros la damos por $40 por cliente al mes. Entonces es bien económico, bien sencillo. Y ahí se me descuadró esto. Pero lo interesante acá es cómo nació esto. Entonces, de aquí empezamos a entrar un poco más del objetivo de esta charla. Entonces, lo que hablaba antes, uno puede partir con una plataforma y puede estar ahora en una etapa de plataforma bien compleja, que suena que tenemos algoritmos y tenemos machine learning, y eso puede desincentivar a alguien a pensar que podemos lanzar algo de manera sencilla. Entonces, para poder llegar al estado que yo pasaba ahora, como dijimos en 2014, a finales de 2014 partimos Simploroute, pero en realidad en 2015, en enero empezamos a hacer cosas en serio como empresa. Y eso desencadena varias cosas. Significa que de ese entonces ahora han pasado casi 5 años. Esos 5 años hemos tenido que aprender un montón de cosas, invertir mucho capital, pero antes de empezar a invertir el capital y tener ese capital disponible, había que entender primero qué es lo que querían los clientes. Entonces ahí empiezan varias fases iniciales. Entonces, esa fase inicial hay una de idea, primeros clientes y MVP, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuál es la idea original de todo esto? Entonces,
cuando nosotros fundamos Simperot, teníamos una idea como muy básica. Las matemáticas pueden ayudar a resolver problemas complejos del mundo. Entonces, en este ejemplo que tengo acá puesto en la pantalla, esto es Santiago, los cuadrantes que se ven ahí son del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, lo que hicieron con nosotros, que yo cuando era estudiante de la universidad hice mi tesis con ellos, pudimos entender como con estos cuadrantes que los bomberos tenían mucha ineficiencia de hacer las visitas de las emergencias de bomberos, o sea, cuando hay un incendio. Entonces, ¿qué pasaba en estos cuadrantes? Ellos definieron, no sé, en esta que se ve acá, la 112. En la 112 ellos tenían una prioridad en visita, que lleva primero la compañía 4, después la compañía 12 y la compañía 9. El problema de eso, que ignoraba totalmente cuándo y el tráfico de la ciudad, cómo variaba ese tráfico y cuánto variaba ese tráfico. Entonces siempre día era, no sé, pues vino el Papa a Latinoamérica y hay 1000 cosas, sigue siendo ignorado totalmente. Entonces, ¿cómo se llama? El problema que se encadenaba eso es que los bomberos estaban siendo muy ineficientes al momento de llegar a los incendios. Entonces nos llamaron a nosotros dentro de la universidad y para ayudarlos a tratar de hacer más eficiente todo ese proceso. ¿Qué hicimos? Entonces nos asociamos con, acá en Chile hay un sistema que se llama Transantiago, que es un sistema de transporte urbano. Ese sistema de transporte urbano nos pasó información GPS de todos los vehículos y por eso pudimos hacer modelos de proyección sobre los grafos. Entonces esto es como una calle en Santiago y nos dice cómo varía la velocidad del tráfico dentro de la ciudad en todas las partes de las calles. Entonces llegamos a cosas como esta. Los bomberos, esto, mientras más verde, es que los bomberos llegan en menos de 5 minutos a la emergencia. Mientras más rojo, es que se demora mucho en llegar a esa emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Esto es lo que pasaba antes de que implementáramos nada. Esto es lo que pasó cuando ya implementamos cosas. Se fijan, igual hay cosas extremas que se siguen siendo rojas, eso sigue pasando, porque hay compañías que están muy lejos, pero logramos nosotros pasar que del 43% de las veces nos llegaron en menos de 5 minutos, ahora pasaron al 75% de las veces. O sea, con modelos matemáticos logramos demostrar que es más probable llegar a hacer cosas que eficienten el proceso de entrega dentro de una ciudad, en este caso de los bomberos. Entonces, ese fue el primer insight que tuve yo como, así como de visión, de decir, ¿sabes qué? Al parecer existe un problema logístico grande, que es moverse dentro de una ciudad, y adicionalmente, estos como estudios previos que hice con los bomberos nos permite identificar cómo poder hacer esos movimientos dentro de la ciudad. Entonces, llegué a la conclusión de que aquí hay una teoría, que eso es lo que vamos a hablar como un poco de MVP. En la teoría de que al utilizar matemáticas podemos hacer más, o poniendo modelos, podemos hacer más eficiente el proceso de reparto dentro de una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ella es mi socio, y decidimos partir la empresa, que en ese momento no se llamaba Simple Route, le habíamos puesto Simple, y tratamos de empezar a como, éramos él y yo todavía, no teníamos capital, no teníamos muchos recursos, no había mucha visión hacia dónde íbamos al principio, porque estábamos recién empezando a iterar lo que íbamos a hacer. Así que decidimos lanzarlo al principio, y ahí en enero de 2015 construimos el primer MVP. De hecho, MVP, este es como la versión, de hecho, 2.0 del MVP. La versión 1.0 del MVP fue mucho más sencilla. Y ahí volviendo un poco a la teoría, que es un MVP, para la frase, es Minimum Viable Product, o sea, producto mínimamente viable. ¿Qué significa eso? Que un producto mínimamente viable permite hacer lo que tengo acá puesto. Entonces, un producto mínimamente viable nos permite validar estas tres cosas. Tengo que medir para aprender, y a veces, a medida que voy aprendiendo, voy construyendo cosas, que a la vez que cuando las voy construyendo, puedo medir nuevamente sobre el efecto de esas construcciones, y sigo aprendiendo. Y así sigo iterando eternamente hasta que voy construyendo un producto que va creciendo con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en la primera versión de Simperot? Entonces, la primera versión de Simperot nos acercamos a Sodexo. Sodexo fue el primer cliente de nosotros de la empresa. En ese momento no teníamos ni producto, ni plataforma, ninguna cosa. Todo era como ideas todavía. Entonces, ella, su hermano trabajaba en Sodexo, un puesto normal, entonces nos acercamos a preguntarle, oye, queremos hacer, sentimos que
poniendo modelos matemáticos en el general podemos ayudar a que la industria sea mejor. Esa era como la idea original. ¿Qué problemas complejos tienen ustedes dentro de su empresa que creen que podríamos apoyar a hacer? Entonces, empezaron a hablar de diferentes cosas hasta que nos comentaron el problema de reparto de productos dentro de la ciudad. Entonces, en el caso Sodexo es una empresa de servicios, quizá alguno de ustedes lo ha escuchado por los cheques restaurant. Entonces, los cheques restaurant ahora son más digitales, pero hace 4 años seguían siendo cheques físicos que tú utilizabas al comprar y pagar en un cajero. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? A las empresas, con motos, ellos tenían que ir a repartirles estos cheques restaurantes. Entonces tenían que ir a visitar muchos puntos dentro de la ciudad y repartirle muchas cosas dentro del día con diferentes motoristas. Entonces lo que nos comentaba la persona Sodexo cuando conversamos con ellos es que el problema que tenían ellos es que se demoraban muchas horas todos los días y no sabían si es que podían empezar a utilizar menos vehículos para seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, ahí nacieron un problema fundamental, que decía, ok, tengo el problema que quiero hacer menos trabajo manual y quiero empezar a entregar un mejor servicio, porque quiero utilizar la menor cantidad de motocicletas para llegar a tiempo a los clientes. Empezamos a modelar un poquito, ok, aquí hay una idea, hay una hipótesis. Validemos si la hipótesis de poner modelos hace que el cliente esté disponible a querer pagarnos por hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecimos como primer MVP a este cliente? El primer MVP era algo muy sencillo. Nosotros, el servicio que ofrecíamos en ese momento es que él a las 6 de la tarde, perdón, 4 de la tarde, nos mandaba un archivo Excel que tenía todo lo que él quería repartir dentro de la calle. Luego, nosotros teníamos 2 horas para procesar ese archivo, ejecutar los algoritmos, que yo había hecho un algoritmo muy sencillo, y devolverle de vuelta otro archivo Excel que decía qué hacía cada camión. Muy sencillo, o sea, básicamente era un Excel que nos mandaban, y yo de vuelta le mandaba un Excel también. Lo interesante de eso es que, aun cuando puede sonar sencillo, que simplemente yo le mandaba un Excel y él me devolvía un Excel, y uno podría pensar, pucha, qué mal servicio el que estoy ofreciendo, debería ser una plataforma más compleja, probaba algo fundamental del Lean Startup, que nos permitía aprender, ¿cierto que lo tenemos acá? Nos permitía aprender qué es lo que el dolor real que tenían ellos. Fuimos aprendiendo que a ellos les dolía mucho reducir el costo en gasolina, no tanto el maximizar el beneficio del cliente. Entonces ahí fuimos modelando a poco dónde iban las preferencias de cada uno de ellos, dónde se iban entreteniendo, dónde les gustaba, dónde generábamos problemas, dónde habían valor. Luego de que nos dimos cuenta de que eso escalaba, funcionaba bien, empezamos a construir un proceso un poco más organizado en torno a lo mismo. Entonces ahí partimos en la parte de build, como un poco de construir en conjunto. La gracia es que eso lo pudimos escalar un poco. Todavía no teníamos ni producto ni nada y ya teníamos 5 clientes que nos pagaban, no mucho al principio, pero sí estaban dispuestos a pagarnos. Entonces, lo que uno pasa y escucha muchas veces, que se empieza a pensar que debería, en el fondo, hablar con muchas personas, hacer una encuesta de satisfacción para ver cuánto están dispuestos a pagar las personas. Usualmente lo que hace un MVP me permite venderle algo a alguien y que las personas empiecen a pagar inmediatamente sin tener que esperar meses y meses y meses de encuestas, validaciones. Esto es súper sencillo. Ofrezco el servicio, entiendo más o menos cuáles son los dolores, como lo que decía acá, envío un archivo Excel y le devuelvo un archivo Excel sin mucha tecnología adicional involucrada, y de a poco voy viendo cuál es el dolor de él. Con eso lo escalábamos relativamente manualmente hasta 5 clientes. Entonces teníamos 5 clientes, yo y mi socio, que nosotros todas las tardes nos dedicábamos a estar haciendo sus rutas todo el rato. Y cada vez que hacíamos su ruta, llegábamos a un resultado interesante, se lo devolvíamos y íbamos construyendo más cosas en torno a eso. Cuando ya tenemos 5 clientes nos dimos cuenta que los 5 clientes más o menos eran parecidos todos. Tenían dolores parecidos, tenían necesidades parecidas y adicionalmente querían como funcionalidades parecidas en una plataforma que podríamos haber construido. O sea, ahí es donde entra la segunda fase de este tema, que es construir. Eso es lo que les mostraba antes. Acá tenemos como, acá. Entonces, es lo que les mostraba acá. Acá tenemos como esta versión 0.1 del MVP, cuando ya nos dimos cuenta que no podíamos seguir haciéndolo todo manualmente. Entonces, lo subimos a una plataforma, de a poco empezamos a automatizarlo, por último, para nosotros mismos. Entonces, de hecho, la primera versión, que es el que les muestro acá, no fue algo que nunca usó un cliente, simplemente era algo que ejecutábamos, usábamos nosotros, y después se lo mandábamos al cliente igualmente en el Excel, pero logramos automatizar más nuestro propio trabajo. Entonces, con eso fuimos nosotros los primeros usuarios de SimpleRoute. Y con eso aprendimos un montón de lo que necesita el cliente para poder hacer bien las rutas. Entonces, a veces pasa que uno genera servicios, genera procesos, y nunca esos procesos ni servicios están tan construidos ni
conocido desde mí mismo. Entonces, si yo no sé bien ni soy usuario de la plataforma que estoy vendiendo, es difícil aprender del mismo cliente las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado a alguien de Slack, que es esta plataforma de mensajería empresarial. Como es un chat empresarial, los mismos trabajadores de Slack usan Slack. Entonces, al ser usuarios de lo mismo, pueden tener mucho más feedback y aprender mucho más rápido de los dolores. En este caso, el buen approach de haber sido yo el principal usuario de la plataforma, porque yo vivía el problema de ruteo todos los días, me permitía, al final del día, poder demostrarle al cliente que las funcionalidades que empezamos a desarrollar son las correctas. Entonces, me permitió ser el usuario, y al ser el usuario, podía yo entender bien qué es lo que hay que hacer. ¿Qué pasó después? Desde cuando ya teníamos esta primera versión, empezamos a contratar ya desarrolladores, pero porque estábamos seguros que lo que el sistema tenía que hacer era lo que tenía que hacer. Entonces, aquí usualmente pasa cuando estás tú en esta fase de con un primer cliente y entras en este proceso de iteración dentro del Lean Startup con un MVP, es que pueden ocurrir cosas que se le llama pivoteo. Un pivoteo es como darte cuenta que la hipótesis inicial que tenías no solamente era válida. Entonces, probablemente busca una nueva fórmula o un nuevo proceso para construir la solución de eso. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo acá? Yo voy construyendo, voy aprendiendo, voy midiendo esos aprendizajes, y con ese proceso iterativo, al final del día voy dándome cuenta si mi hipótesis inicial era válida, o si es que no era válida, voy a hacer un pivote, o sea, buscar una nueva forma de hacer las cosas, para de nuevo aprender, construir y medir. Entonces, ¿qué es este proceso? Es mucho de iteraciones, como comentaba, muy activos de entender con el cliente y poco de gastar muchos recursos, mucho esfuerzo para poder gastar en aprendizaje. Entonces uno debería tratar 100% en tratar de aprender del cliente a muy bajo costo, porque es uno de los principios principales, porque yo haría un MVP, haría un producto mínimamente viable, porque quiero que a mínimo costo poder validar qué es lo que necesita el cliente hacer. Entonces, cuando ya entendimos lo que íbamos a hacer, fuimos a Startup Chile. Y de hecho, de Startup Chile fue la etapa siguiente de crecimiento a nosotros. Cuando teníamos los primeros clientes, pues empezamos a aprender qué es lo que había que hacer. Y entonces fuimos al Demo Day de Startup Chile. Eso nos permitió levantar un poquito de dinero, que fue lo que nos dio el fondo de Corfo en ese momento, y adicionalmente empezar a validar más masivamente lo que veníamos haciendo. La gracia de un MVP es que tú podías a través del tiempo ir construyendo nuevos MVPs para poder ir siguiendo validando tu hipótesis. Al final del día, MVP es parte del método como científico de la innovación, cuando es como tratar de innovar pensando, midiendo y probando mis hipótesis de manera contundente. Entonces, el Demo Day de Startup Chile nos permitió, bueno, que estaba presente, conversar y no, si les gustaba a la gente, su visión, y eso tuvo un montón de exposición. Y la gracia es que la exposición vino porque nosotros estábamos entendiendo lo que el mercado necesitaba. Y la única forma de entender lo que el mercado realmente necesita es pudiendo validar 100% lo que hicimos al principio, este proceso de iteración de cómo funcionan las cosas, cómo hacerlas, construir poco y aprender harto, porque al final del día, uno lo quiera o no, trabajar y desarrollar cosas es lento. Desarrollar software va a tomar tiempo. Entonces, yo quisiera siempre, a mínimo esfuerzo de desarrollo, tratar de aprender lo máximo que pueda como empresa. ¿Qué pasó con eso? Entonces, nos dimos cuenta en ese mismo proceso de iteraciones de MVP, es que en realidad este problema no era chileno, no era solo chileno, de hecho. El problema de la logística es un problema mundial. Entonces, hicimos algo que pocas startups hacen al principio de su operación, que es como pasar de algo muy nacional, construido en Chile y pensado que debieses ganar el mercado chileno primero, pasamos al mundo. Entonces, nos fuimos a Silicon Valley, en particular a 500 Startups, y ahí en 500 Startups pudimos aprender un montón más de cómo usualmente los estadounidenses hacen emprendimiento. Y eso es bien interesante porque todo este modelo que hablaba antes de Lean Startup, donde MVP es parte de ese concepto, es algo que los estadounidenses habían construido hace algunos años. Cuando nace el movimiento Lean Startup, nace después de la crisis subprime, o sea, la crisis económica de 2008. Esa crisis económica, el problema que tuvo en Silicon Valley, es que en Estados Unidos, antes de eso, había venido un crecimiento desde el 2000, que fue cuando explotó la burbuja.com. Después de eso hubo un crecimiento súper alto en inversiones en las startups. Entonces, de nuevo era muy sencillo en startup, que es una empresa que está recién naciendo, conseguir inversiones de muy altos montos
a muy poco esfuerzo y a muy poca validación comercial. Entonces, en 2008, cuando hubo la crisis económica, se vieron todos obligados a dejar de invertir, porque estaba una crisis gigantesca. Entonces, al dejar de invertir, las startups tuvieron que empezar a pensar, ok, ya no tengo tanto capital disponible como antes, ya no puedo aprender con dinero de alguien más. La única forma que puedo aprender es vendiéndole a mis clientes, pero dado que no tengo mucho capital, la única forma de empezar a venderle a mis clientes, con poco esfuerzo, es entender el fondo de su dolor, que eso es porque nace Lean Startup y porque quise hacer un MVP. No tengo capital para contratar 10 desarrolladores, simplemente quiero, en muy poco, gastar el mínimo esfuerzo posible y entender qué es lo que quiere este cliente. A eso se repercute 100%. Entonces, mi archivo Excel era un poquito eso, y fue lo que nos pasó cuando nos fuimos a Estados Unidos de nuevo. Porque en Latinoamérica el problema es un poco diferente en Estados Unidos. Hay diferentes recursos, hay diferentes tipos de personas, entonces tuvimos que nuevamente empezar a construir un MVP para entender qué es lo que a Estados Unidos le parecía importante el problema de la logística. Lo interesante es que fuimos aprendiendo que era bien parecido a algunas cosas que nosotros tenemos. Entonces, no nos hizo imposible tener que rehacer todo desde cero, sino que pudimos reutilizar mucha de la información que teníamos nosotros antes. Pero hubo también otro proceso de aprendizaje bien profundo que hizo que fuéramos iterando en términos de nuestras soluciones, fuéramos construyendo mejores procesos y de esa forma fuéramos validando mejor la solución que tenemos en la calle. ¿Qué significa eso y por qué es importante esto al final del día? Porque después de pasar por todo este proceso de aprendizaje, nosotros llegamos a un punto en que estábamos como bien validados en un segmento de clientes pequeños. Y después nació el año pasado la pregunta de, ok, ¿qué es lo que quieren los clientes grandes? Y entonces nuevamente, aun cuando yo tenga muchos clientes, nace nuevamente una hipótesis. Y esa hipótesis la puedo validar de nuevo con un MVP. Entonces durante el año pasado nosotros construimos nuevos MVPs de la plataforma, ahora para poder validar si es que la hipótesis de que lo que necesita un cliente muy grande, como Walmart, por ejemplo, Unilever o Cencosud, para los que los conozcan, es muy parecido o no a la necesidad que tenía una frutería pequeña que tiene un vehículo. Entonces lo que fuimos aprendiendo ahí, y ahí tuvimos que iterar bastante nuestro proceso de negocio, es darnos cuenta que los clientes grandes no requieren ni necesitan lo mismo que un cliente pequeño. Entonces, al no necesitar ni requerir lo mismo que un cliente pequeño, tuvimos que empezar a construir nuevas plataformas para esos clientes y aprender de ello, cambiar la forma en que trabajamos, y eso es parte intrínseco de una startup. Una startup está creado para aprender de lo que va ocurriendo en la calle, de lo que te va diciendo el cliente. Tú no te puedes dar el lujo de no escuchar al cliente cuando eres una pequeña pyme, como yo al final del día, que no estamos, está recién creciendo, está adquiriendo sus primeros clientes. Entonces entender lo que el cliente quiere en el core de él, o sea, en el verdadero dolor que tiene, es súper fundamental por hacerlo. Eso repercutió que el año pasado pudiéramos cerrar todo este tipo de clientes y ya nos fuéramos expandiendo a nuevos mercados. Entonces, no estamos solamente en Chile, sino que tenemos clientes en 21 países de Latinoamérica, del mundo, perdón, principalmente enfocados en Latinoamérica. Y eso nos va dando una visión un poco más global y mucho más iterativa. O sea, cada vez que adquiero un cliente de un mercado nuevo, puedo aprender nuevamente de ese mercado, puedo ver si es que las hipótesis que tenía antes validadas siguen siendo las mismas, o si tengo que cambiar o modificar las cosas. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué estamos ahora? Entonces, SimpleRock, la gracia de la fase actual de crecimiento de nuestra empresa, que nos permitió en el proceso de ir aprendiendo de las ideas que teníamos, es tratar de entender cómo podemos seguir iterando hacia el futuro y seguir creciendo. No es lo mismo vender en un país, en 5 países o en 20 países. Eso también requiere un montón de aprendizaje en el proceso, que de la única forma es, de repente puede ser, contratemos a 20 personas para poder hacer esto, pero no hay empresa que tenga capacidad para hacer eso, especialmente en una época como la pandemia de ahora. Entonces lo interesante es cómo puedo hacer yo eso a muy bajo costo. Entonces de nuevo un approach muy lean, que se le llamamos, ha sido el que hemos seguido hasta ahora. Entonces, ¿en qué estamos un poquito ahora? Estamos ahora nosotros expandiendo mucho nuestro equipo en algunos ámbitos también de producto y aprendizaje. Entonces, si es que alguno de ustedes está interesado en alguna de las cosas que estamos construyendo, puede ser súper interesante conversarlo. Pues de hecho les voy a dejar un link para que lo conversemos. Con respecto a, no sé, oportunidades, pueden escribir un correo ahí, porque al final del día lo que estaba hablando antes se valía un montón. Nosotros quisiéramos, y aquí estoy como una pequeña pausa primera para poder empezar a
conversar o hablar algunas de las preguntas, con respecto a cómo podemos nosotros iterar para poder ir construyendo y validando un pequeño prototipo. Entonces, cuando pusimos en la presentación del Zoom de hoy, hablamos de prototipos y MVPs. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Entonces, la gracia es que un prototipo a veces es una forma más tradicional de ver este tipo de cosas. Un prototipo tiende a ser una primera versión de algo que ya tengo relativamente validado. En cambio, un MVP, en nuestro caso, es tratar de entender, y sin que necesariamente construir mucho, cómo poder hacer los cambios y poder seguir creciendo. Y seguir iterando y poder construir una solución que vaya creciendo con el tiempo. Entonces, lo interesante de este proceso es poder seguir aprendiendo del mercado a muy bajo costo, sin necesidad de tener que desarrollar necesariamente todas las veces que se hace. Y con eso se va aumentando la participación y se va así creciendo en diferentes verticales, que es lo que uno tiene que llamar. Entonces, eso como primera conversación. No sé qué preguntas pueden haber surgido hasta ahora para poder ayudar un poco a resolver algunas de ellas. Muy bien, a ver, hasta ahora tenemos 2 preguntas únicamente, que es, ¿qué valoras más cuando un mentor te brinda asistencia? Ya, entonces, ¿qué es lo que valoramos más cuando un mentor nos presta asistencia? Entonces, es buena pregunta. En general, ahí primero es que cuando uno empieza a buscar un mentor o pensar como alguien que te apoya dentro del camino, primero es tener muy claro el lado uno las necesidades que tiene uno. Es difícil que cualquier mentor te funcione a cualquier persona o que funcione en cualquier mercado o cualquier solución que uno tenga que buscar. A veces hay mentores especialistas por diferentes cosas, en diferentes ámbitos, no sé, levantar capital, ideación de producto, tecnología. Entonces, lo primero es que hay un espacio primero, mío, interno, que es de entender qué es lo que yo necesito. Y eso es como el paso cero para poder fundamentar qué es lo que voy a salir a buscar yo al mercado de mentores. Entonces, lo siguiente que uno valora, dado que si ya llegamos a un match de mentor, al menos en términos de habilidades, empezar a valorar la forma en que me interactúo con ese mentor y la forma en que yo estoy acostumbrado a aprender. Hay personas que el proceso de aprendizaje para ellos es súper acompañado, por ejemplo. Algunos necesitan ser muy guiados, otros por otro lado es más conversativo, donde necesitan que se dialogue mucho para hacerlo, otros que es mucho más directivo. Entonces, entender cuál es el estilo que me gusta a mí trabajar, creo que también es súper importante entenderlo. A mí en mis casos es mucho más colaborativo, entonces yo tiendo a buscar mentores que tienden de darme más aprendizaje, que podemos dialogar entre ambos, que decirme cómo hacer las cosas, porque no es mi estilo de hacer tampoco. Entonces, conocer mucho mi estilo de aprendizaje es mucho. Y otra cosa es que es malo usar un mismo mentor para todos los ámbitos y problemas que uno podría tener. Entonces, otra forma importante es tratar de asegurarme que los mentores con que trabajan conmigo están 100% especializados en un problema que yo pueda hacer muy bueno. Entonces, no sé, en el caso de levantar capital, yo no voy a buscar a cualquier mentor, voy a buscar un mentor que sea muy bueno y que haya tenido mucha experiencia en ese proceso de aprendizaje de levantar capital. Entonces, lo que pasa mucho es que yo no quisiera una mentoría, al final del día es un debate de conversación, no es mucho de directivo, ni tampoco coaching, que si es que alguien ha escuchado la palabra coaching, que es como te hace buscarte a ti mismo, es muy activo de ambas partes. Entonces, el mismo mentor tiene que ser bien activo también en el proceso de aprendizaje. Me parece excelente, muchas gracias por esa respuesta. Están preguntando también, ¿cuál es tu formación profesional? Bueno, ahí voy a responder eso como en dos partes, ¿eh? Una es como mi formación profesional y la otra es como mi opinión a una necesidad para poder hacerlo un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, primero, ¿cuál es mi formación? Yo soy ingeniero civil industrial. Eso, para los que no son de Chile, es como una carrera en Business and Administration, como muy de negocios. Pero con una formación más matemática. Entonces, por eso está en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Yo estudié ahí mi pregrado y también después saqué un magíster en gestión de operaciones. Gestión de operaciones es la rama de las matemáticas que resuelve justo el problema que estoy resolviendo con Simperral, que es relacionado a la logística, a los modelos matemáticos, al supply chain, orientado a la industria. Entonces, tengo harta formación en justo lo que Simperral hace, porque fue un poco lo que yo me dedicaba a investigar. Ahora, por el otro lado,
alguien podría pensar, ok, para ser simple tengo que haber tenido esa formación porque es como el rubro en que mi empresa está. La respuesta es que no necesariamente así, porque uno puede aprender mucho de los clientes sin necesidad de tener que yo saber previamente mucho de logística. Hoy día, por ejemplo, yo hago muy poquito de la logística misma de la empresa porque hice muy poco de los modelos que están ocurriendo en este instante porque uno va construyendo equipo. Entonces, es importante cuando uno va a iniciar a emprender, no es solamente tu formación académica para poder restarte algunas posibilidades, sino que es más para entender en qué cosas soy bueno y en qué otras cosas yo tengo que crecer. Y en esas diferencias yo puedo ir construyendo mi carrera, mi visión. Entonces, o mis cofundadores que necesito. En mi caso yo no era muy bueno en vender o en negocios, aun cuando tenía una carrera relativa en negocios me fui a las matemáticas, entonces me asocié con ella, que ya llevaba mucho tiempo en el mundo de los negocios. Entonces, él está mucho en el mundo de los negocios, a él le da el complemento justo de lo que yo no sabía. Porque yo sabía mucho en matemática y tecnología, él no tanto. Se pueden complementar esas dos cosas. Él apoyaba toda la parte comercial y negocio, yo apoyaba toda la parte tecnológica y producto. Entonces, nos complementábamos súper bien en entender cómo hacer las cosas hacia el futuro. Excelente, Álvaro. Gracias. Mira, si quieres puedes dejar de compartir y te muestro las preguntas que tenemos hasta ahora. Perfecto. Así, bien, mira. Dice, a ver, acá hay otra pregunta. A ver, espera un segundo, por favor. Vamos a ver. Ahí sí. Bien. Tenemos, ¿cómo puedo generar un MVP para una plataforma que quiero construir? Mira, esos son los emprendedores que están comenzando. Bien ahí, chicos. Bien ahí, chicas. Vamos. Sí, es bueno tener ganas de hacer las cosas. O primero, Eh, lo más eso. importante es que ya tenéis las ganas de hacerlo. Entonces, eso es como el paso cero. Lo que decía antes es como que primero hay que entender primero qué es lo que va a ser tu producto, cuál es el dolor del cliente. Entonces, en mi caso, lo que comentaba antes, el MVP de SimpleRock literalmente fue un archivo Excel, porque con eso lograba demostrar el valor de lo que los clientes necesitaban. Entonces, cuando yo hablo de MVP, necesariamente no voy a estar hablando de desarrollar un software muy complejo, una aplicación móvil, porque eso lo voy a hacer cuando en realidad ya me di cuenta qué es lo que necesito hacer en el mercado. El desarrollar aplicaciones móviles no es fácil, de hecho, todos los días nosotros tenemos problemas porque la aplicación móvil tiene un problema acá, tiene uno allá, entonces la idea es tratar de no desarrollar nada. Entonces me preguntas cómo no desarrollo nada y valido que el cliente tiene algún dolor. Entonces, ahí hay dos caminos. En mi caso no era tan difícil poder no hacer mucho software y demostrar que el ruteo era relevante, porque podía entender que había un mercado, con los archivos que comentaba Excel, que el cliente me mandaba, yo hacía algo y se lo devolvía ruteado, se podía hacer sin mucho desarrollo. En el otro lado caso, hay plataformas de no code que se llaman, que me permiten como en bloques levantar y poner cosas en la interfaz y que me vayan construyendo pseudo plataformas sin tener que desarrollar código yo. Entonces, hay un par que les puedo mandar un par de links, una que se llama Retool, hay un par de otras que se llama Bubble, ahí les puedo mandar un par de links para que lo vean después del webinar, pero hay plataformas que permiten no tener que programar necesariamente y yo poder construir herramientas sin yo ser un programador. Entonces, eso también me ayuda a validar MVPs sencillos, como de, ok, quiero validar que un cliente le interesa registrar datos de inventario dentro de una plataforma, que es mi rubro logístico, por ejemplo. Simplemente creáis esta interfaz de inventario que es muy sencilla, con una herramienta como de las que comenté antes, y podrías validarlo e intentar vendérselo a un cliente. Es una forma también de validar un MVP. Entonces la idea es que, pero al final del día, en el core, más que construir un MVP, el MVP es algo que nos ayuda a validar una idea. Y esa validación de idea puede o no ser herramientas. Comprendido, Álvaro. Muy bien, muy bien. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que enseñamos en la fundación y cómo proponemos hacer las cosas. Antes de invertir, quizás en codificar tanto rato, en gastar tanto tiempo, mejor salimos a validar con una versión anterior. Exactamente. A ver, mira, dice, muchas gracias por tu charla. Perdón, por favor, rogamos poner en silencio los micrófonos. Dice, muchas gracias por tu charla. Si mi solución tiene una base informática, cuando estoy partiendo debería integrar un desarrollador como parte del equipo core. Es una buena pregunta, la verdad, porque lo que comentaba yo antes, hay MVPs en que podías no hacer nada de código porque el problema involucra no hacerlo. Y en otros casos quizás no es posible, porque el problema que estás resolviendo involucra la necesidad de tener que
tener alguna plataforma más tecnológica. Entonces, es una buena idea porque usualmente, si tú no querés contratar a un desarrollador porque te va a salir mucho dinero, en cambio, traerlo como un socio al inicio, como el equipo core, que uno podría decirse lo que pusieron ahí como referencia, uno podría pensar como socio o cofundador, es súper bueno porque ambos dos partes aprenden juntos, validan el proceso, y él tiene la habilidad que quizás no tienes tú necesariamente para desarrollarla. Ahí lo que me cuestionaría nomás al principio es si es que si 100% necesitas o no hacer el software, pero si es que la respuesta sistemáticamente al hablar con clientes es que necesitáis un software para poder validarlo, una muy buena idea es tener alguien de tecnología que sea tu cofundador. Es una de las mejores formas de hacerlo, porque de nuevo, es el esfuerzo de ambos, no tanto gastos necesarios. Entiendo, bien, bien, gracias. A ver, dice, la plataforma ofrece el servicio de logística por medio de algoritmos o también los vehículos. Es una buena pregunta. De hecho, eso fue algo que validamos al principio. Por ejemplo, más allá de hablar de Simplerado tal cual, una de las gracias es que nosotros lo que validamos al principio, primero era la habilidad de nosotros personales. Nosotros no somos tan logísticos, aun cuando sea harto de matemáticas logísticas, no mucho de la logística de subirme a un camión y cosas de ese estilo. Nunca yo he sido de ese estilo de logístico. Entonces, yo no sé mucho de logística. Entonces, meterme al mundo de los camiones no era tan fácil para mí. Mucho el mundo tecnológico era más fácil porque sí soy mucho más tecnológico. Entonces, ahí había una primera como barrera de team. Mi team, no era, el fundador, no era tan experto, entonces nos costaba mucho validar si esto iba con los camiones o no. Después, cuando empezamos a validar la hipótesis un poco más de los algoritmos, nos empezamos a dar cuenta que también lo de los camiones era muy necesario, pero ahí tomamos una decisión finalmente. En ambos casos hay nichos y en ambos casos habían competidores que hacían ambas cosas. Entonces, fue una decisión más de empresa y de nuestras habilidades personales que no fuéramos solo por el software, que en el fondo serían los algoritmos, y los camiones se lo hemos hecho con partners. Y ese tipo de decisiones son importantes en el negocio, porque yo he visto empresas que hacen ambas cosas y les cuesta un poco hacerlas, o otros que se han ido por los vehículos y les va increíble. Entonces, no hay decisiones ni buenas ni malas, pero eso es una combinación de dos cosas. La primera de ellas, las habilidades de tu equipo. Segundo, lo que tú te quieras dedicar también. Y lo tercero, lo que el mercado cuando vas aprendiendo te va pidiendo. No es que los vehículos me lo pidieran menos, pero era la combinación de estas tres cosas que me permitió tomar la decisión correcta para mi modelo de negocio. Bien, bien Álvaro, gracias. Creo que podríamos continuar esa pregunta con esta, como ¿cuál fue la principal diferencia logística, además de la magnitud, al pasar de asesorar a pequeñas empresas a una gran empresa? Una buena pregunta, porque te diría que el primero, y lo puse en la misma pregunta, sé que tiene que ser además de esa, pero es que en realidad el tema de la magnitud es uno de los temas más duros en temas de pasar de un segmento al otro. Porque el problema que yo resuelvo, para los que alguien sepa un poquito más de matemáticas, es como se llama un problema del vendedor viajero. Eso también se lo puedo mandar un link para que conozcan el problema. Es el problema del vendedor viajero. El problema del vendedor viajero es un problema que en el mundo matemático se llama que es un problema que es NP completo. Eso es muy específico, no es relevante saberlo, pero significa que es un problema muy difícil de resolver. Significa que cada vez que agregas puntos a la ruta del camión, toma mucho más tiempo ejecutar el problema y encontrar una solución. Entonces, si yo tengo 10 camiones y 100 entregas, no es lo mismo que tener 11 camiones y 100 entregas, porque eso va a aumentar muchísimo más el tiempo de ejecución. Entonces, cuando yo paso de ese cliente que en promedio nosotros antes tenía 10 vehículos, pasó a cliente que tengo 1000 vehículos, cambió todo. Entonces tuvimos que hacer muy fuertemente el algoritmo y cambió la magnitud. Eso como la primera que sí dolió mucho. Lo siguiente, y empezamos a descubrirlo, yo siempre estaba pensando que lo que nosotros vendemos al final del día es un producto, que yo le entrego al cliente, un producto que él va a utilizar y ser feliz y reducir sus costos. Cuando pasamos a grandes empresas nos dimos cuenta que en realidad lo que ellos valoraban, obviamente el producto, pero valoraban algo diferente, también era el servicio. Y entender que el servicio era fundamental como parte de mi propuesta de valor fue algo que aprendimos un montón y de diferencia. No es que antes no valoraran tanto el servicio, pero una pyme está acostumbrada a hacer pyme y podéis pedir el software, aprendís tú solo. Pero un Walmart, como puse yo en mi slide, espera que tenga gente dedicada esperando y ayudando. Entonces, ese proceso de que tenga gente dedicada ayudando y haciendo cosas, nos involucró cambiar muchos procesos internos. Empezar a construir equipos de operaciones, de Customer Success, que se llama en mi mundo, que permitirán que hacer seguimiento del cliente de manera más intensiva, aprender de Hola, ellos junto con ellos. ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿Aló? Álvaro, te había perdido un minuto, por favor continúa, disculpen.
no sé si era yo o tú, pero uno de los dos se pegó. El, Yo, sí. eso, entonces, lo que principalmente cambió fue mucho en términos de servicios, como el servicio que fue lo que tuvimos que ir modelando mucho y cambiando a través del tiempo. Muy bien, a ver, acá arriba vemos vacantes, ¿en qué áreas tienes? Ahí, Preguntan. interesante. Nosotros estamos creciendo mucho en el mundo de tecnología, mucho en la parte de data science, en la parte de desarrollo de software. eh, Tenemos mucho desarrollo de software de frontend y backend. En esos dos ámbitos estamos creciendo mucho, mucho, mucho en este instante. Y adicionalmente, estamos creciendo un montón en toda la parte de servicios, como comentaba antes. Entonces, personas que tengan mucha orientación en servicio, que les interese mucho implementar tecnología, también es interesante. Entonces, hay esos tres ámbitos: data science, desarrollo, y adicionalmente customer success, que es lo que tercero para nosotros. Excelente, gracias. Mira, ¿por qué logística? Me gustó esta pregunta filosófica, por favor, Una Álvaro. pregunta, porque podría yo emprender en cualquier cosa. Uno podría decir, ¿sabes qué? Podría haber hecho Tinder, por ejemplo. Y Claro. el de Tinder sabe preguntar algún momento, ¿por qué no haría algo en logística al revés? Entonces, Ujú. un poco es difícil responder por qué necesariamente logística. Lo que pasa mucho al final del día es que yo no sé, es que depende mucho de la forma en que tú ves el emprendimiento. Yo no veo el emprendimiento como algo, buscar oportunidades de mercado y aprovecharlas para ganar dinero. No es tanto esa mi forma de emprender. Mi forma de emprender es mucho combinar mis gustos personales con oportunidades de mercado. Entonces, quizás, no sé, hacer un Tinder era una buena oportunidad de mercado, pero no era algo que me apasionara particularmente a mí. En cambio, en mi caso, la logística era algo que me gustaba por el problema inherente que había por debajo, y después, cuando empezábamos a validarlo, me empecé a dar cuenta que estaba bien combinado y el mercado lo necesitaba. Entonces, al necesitarlo el mercado, tenía sentido hacerlo. Obviamente, en muchos casos, mis gustos puede ser algo que no le genere ningún valor a nadie, porque soy muy de nicho y me gusta un tipo de cantante específico, un tipo de música específica, y nos hace una empresa en torno a eso. En mi caso, este gusto particular sí tenía sentido de mercado, entonces pude combinar las dos cosas al mismo tiempo. Ujú. Bien, Álvaro, gracias. Y esta pregunta, por favor, que dice, ¿cuál es la clave para convencer a los inversionistas cuando el proyecto está como un producto mínimo viable? Un buen punto. Ujú. De hecho, es una pregunta compleja de responder al final del día, porque uno debería al principio, cuando estamos en una fase de MVP, evitar quizás tanto levantar capital, como que, porque lo que pasa es que depende un poco de los inversionistas, porque hay inversionistas como de, si le pasa al inversionista latinoamericano, necesita harta validación para poder empezar a invertir. Entonces, usualmente no invierten tanto cuando estás validando tu idea. Por eso hay instrumentos un poco más gubernamentales en algunos países de Latinoamérica que ayudan a validar la idea a bajo costo. En mercados donde en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay mucho más capital disponible, es más probable que podáis en fase MVP empezar a levantar capital. Pero también es mucho más difícil para latinos como uno con inglés de colegio, que en mi caso era así, que no era muy bueno el inglés, entonces cuesta irse de inmediatamente a Estados Unidos. Entonces ahí lo que diría yo es como el MVP, y el objetivo del MVP es tratar de validar que, que estoy pensando, esa hipótesis es válida. Y que al ser válida, es que el cliente está pagando por eso. Si logro encontrar una masa crítica de eso, idealmente yo empecé a desarrollar cosas con esa plata que los clientes me pagaban al principio. Y de ahí de a poco buscando un inversionista, porque al final del día conseguir inversionistas tan temprano, cuando todavía no tengo ningún cliente, también me va a tener dos problemas. Un poco, va a ser súper desafiante conseguir y convencer al inversionista, pero también no tiene mucho sentido porque no estoy seguro del todo que lo que estoy construyendo tiene valor. Y si es que alguien va a invertir en eso o el mercado lo necesita. Entonces, ahí lo que yo recomiendo mucho más que cuando tu MVP ya esté bien validado y funciona, es en esa etapa en que decidimos levantar capital. Y cuando levantís capital, el levantar capital es un esfuerzo y un trabajo, no es algo que ocurre en un día, son meses de trabajo. Entonces, es importante que lo tomen como algo así como de su tiempo. Entonces, cuando estáis partiendo, tu tiempo tiene que estar 100% dedicado a aprender del producto y del mercado, no en levantar capital. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Por favor, continuemos con la siguiente pregunta. Me gustó esta. ¿Cómo organizas tu equipo de trabajo para motivarlos? Una buena pregunta, porque Mm. una de las cosas de un emprendimiento es la motivación. Yo creo que los sueldos de la gente al principio son todos malos. Yo creo que no gané sueldo como por 2 años. Entonces,
si no, la gente no se motiva por la idea o por ti, es bien difícil que quieran trabajar para ti, porque al final del día lo hacís trabajar todo el día porque estáis, cuando sois 3 personas, 4 personas en una empresa, ninguna empresa son 4 personas, entonces tenéis que hacer más cosas, tenéis que hacer 10 roles en uno. Yo era vendedor, desarrollador, facturador, limpiar los baños, y después había que hablar con el gerente general de Walmart, entonces era todo al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que yo he visto que para motivar a la gente me ha funcionado mucho es que primero, yo no soy un jefe, yo soy mucho más de que todos estamos en el mismo bote. Y eso ayuda mucho a que la gente se motive a pensar, ok, si Álvaro se está sacando, se está esforzando tanto como yo en sacar esto adelante, yo también me voy a esforzar harto, porque veo que el esfuerzo no es que él venga y diga, oye, hay que hacer esto y hay que hacerlo, sino que vamos juntos remando hacia adelante. Entonces, yo no soy mucho de autoritarismo, sino que es mucho más de, ok, juntos saquémoslo adelante, y eso ayuda mucho en espacios colaborativos, y construir en espacios colaborativos son súper buenos, porque busca gente en la que le puedas delegar la resolución de problemas e ideas, pero que juntos vayan aprendiendo y conversando. Entonces, creo que también, igual depende mucho, porque personas que necesitan, por ejemplo, un perfil más de que les digamos exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, esas personas usualmente no son las mejores para tu primera etapa de emprendimiento. En la primera etapa de emprendimiento, es ideal que sea gente que le guste ver incertidumbre y juntos resolverla. Eso es un perfil especial de gente igual, porque hay mucha gente que le genera caos cuando hay muchas indefiniciones. Entonces, primero, la primera forma de motivar a gente en mi etapa temprana fue buscar gente que estuviera de acuerdo o estuviera feliz en el caos, que eso es difícil. Que nada funciona y todo es difícil, y hay que pensar mucho y no hay procesos, no hay cosas construidas, que ambos las construyamos. Ese fue el paso cero. Y después, que lo hagas sentir como parte, que esto no es una empresa que él trabaja, es como parte de una familia. Yo la gracia en Simple es que todos sienten que somos parte de algo juntos, y que todos los éxitos de Simple son parte de mis éxitos personales. No es algo que yo te diga, estoy haciendo más millonario a Álvaro porque Álvaro gana más plata por esto. Al final, muchos de mi equipo ganan mucho más plata que yo, porque al final del día es como que prefiero que el equipo esté motivado a que yo gane mucho dinero, porque al final del día el equipo es la empresa. Y eso, entenderlo al principio es muy importante, porque si el equipo no ve que yo le pido algo y yo hago, no sé, pues digo, trabajemos el sábado y yo estoy el sábado durmiendo, puta, ¿quién va a motivarse un poco a seguir así? Tiene que ver un poco que yo me esfuerzo igual que ellos, porque yo estoy igual de apasionado que ellos, y que me apasione y demostrar ese apasionamiento, esa pasión, disculpa, al resto, es como la forma que yo siento que la gente se motiva más, como construir junto una visión. Muy bien, Álvaro, qué importante lo que dices del manejo de la ambigüedad, famoso que genera frustración, ¿no es cierto? Bueno, es súper importante en todo caso. A esta pregunta te quería hacer, por favor, mira, esta dice, hola Álvaro, soy ingeniero civil industrial, mira, otro chileno, y me gustaría saber cómo partir en el área de Big Data y Machine Learning para generar los modelos matemáticos y algoritmos que propones. Una forma de escribirnos nosotros y ver si puede ser una práctica o algo así, a ver si el equipo le gusta, se motiva a trabajar contigo. Y la otra es empezar a buscar problemas. Como yo, o sea, yo lo que hacía mucho al principio es que, esto no es tan latinoamericano, pero yo soy bien busquilla, que se dice en chino, como que me gusta así buscar cosas que hacer. Entonces siempre eventualmente llegaban problemas a mí de alguna u otra forma. Oye, hay que resolver esta macro, nada muy de machine learning al principio, pero como que la gente me pedía, o yo buscaba mucho también el apoyar y poner en mis habilidades. Pues de hecho, a mí nunca me gusta cuando dicen como, todos reclaman diciendo, oye, recién egresado que tenga 3 años de experiencia, y todos reclaman de que cómo puede ser posible en el mercado. Yo siento que yo cuando era egresado tenía 6 años de experiencia, porque los 6 años de universidad me dediqué a trabajar, porque estudiaba y trabajaba, pero no necesariamente porque, tan necesariamente por lo económico, pero sí porque estaba poniendo mis habilidades en el mercado todo el tiempo. Entonces, una de las cosas importantes es empezar desde lo más teórico, empezar a buscar cursos que te ayuden un poco a aprender, y esos cursos te empiecen a validar, pero también empezar a creerte el cuento un poco. Yo creo que uno está en la universidad un poco no sabe uno piensa que no sabe mucho, y en el mercado en realidad uno sabe bastante, sobre todo si uno es especialista en ciertos ámbitos. Entonces, obviamente con humildad, porque no va a hacer que me las creo todo y me lo sé todo, pero sí empezar a ver que en el mercado uno puede saber harto
uno le falta mucha experiencia, obviamente, siempre cuando está saliendo en la vida, pero al otro lado, empezar a probar que no tenéis que tener como tu título todavía para poder empezar a aprender algunas cosas. Obviamente, no salgan de la universidad para emprender, es mejor terminar la universidad porque es más seguro, pero por el otro lado, sí pueden no esperar salir de la universidad para empezar a validar sus conocimientos, con trabajos part-times, con ideas que pueden hacer, con proyectos que pueden empezar a validar. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es tratar de empezar a buscar empresas que tengan estos dolores, conversar con ellos y ser agrandados, en el sentido de ir a hablar con ellos sin tener mucho que ofrecer al principio. Bien, bien, gracias Álvaro. Mira esta pregunta, por favor. ¿El pivoteo termina cuando tienes tu prototipo? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente te demoró validar tu MVP? Gracias por la charla. Y una buena pregunta, porque usualmente tu MVP parte como que seamos iterando, ¿cierto? Aprendiendo de esto, midiendo, construyendo. Eso hasta que te dis cuenta que sistemáticamente no hay que hacer grandes cambios para poder seguir vendiendo. Eso llega a tu prototipo final, como decir, ok, ya pivoteé suficiente, o sea, pivotear como voy cambiando, ¿cierto? Cambié suficientemente la idea que tengo yo, y esa idea llegó a ser suficientemente estable, porque el cliente sistemáticamente me fueron validando que lo que le estaba mostrando valía. Pueden faltarme 1000 funcionalidades, pero la idea core está validada suficientemente veces. O sea, concuerdo ahí, el pivoteo termina cuando yo validé el prototipo, que hay gente que está sistemáticamente diciéndome que esto funciona, por lo menos están dispuestos a pagar por él. La siguiente pregunta puede ser que si es que ese mercado es suficientemente grande para seguir creciendo, pero eso se va a ir viendo con el tiempo. Por lo menos este primer MVP cayó ya en su mercado. Siguiente es como cuánto tiempo me demoré en validar en mi caso, y ahí fue unos 3-4 meses más o menos, como que eso depende, y ahí no hay una fórmula mágica, yo creo que depende mucho del segmento, del mercado, del tipo de clientes, del tipo de producto. En mi caso fueron unos 3-4 meses, que puede ser común o no, pero eso fue lo que nos tomó para llegar a algo que dijimos, ok, en base a esto ya vamos a empezar a construir cosas ya más definitivas. Muy bien, Álvaro, gracias. Y esta pregunta, por favor, ¿qué dice? Yo creo que es el caso de varios emprendimientos, muy común que pase. Si te hubieras dado cuenta de que tu proyecto ya se estaba ejecutando, pero no de la mejor manera o como tú pensabas, ¿hubieras continuado con tu proyecto o hubieras buscado unirte al proyecto ya existente y mejorarlo? Una buena pregunta, porque uno puede darse cuenta que a veces, y pasa mucho, como si no seguía un modelo bien lean startup, te ponía a construir algo que necesariamente el mercado no necesita. Entonces, yo ahí soy bien duro en el sentido de que si te diste cuenta que el mercado no lo necesita o que no estaba bien pensado, yo dejaría gastar energía en eso y lo botaría lo más pronto posible. Porque desarrollar y gastar energía de tu tiempo, de dormir o no, deberías gastarla en cosas que te dis cuenta que en realidad el mercado necesita o alguien está dispuesto a pagar. Si ya te diste cuenta de eso... Pero, ¿qué pasa? Perdón. Pero quería especificar un poco la pregunta con un ejemplo. Dígame. Sería como, a ver, ya. ¿Qué pasa si es que hoy en día existen aplicaciones de gestión de arriendos, gestión de gastos comunes y gestión de comunidad para edificios? Y si hay una aplicación nueva que quiera agregar un factor de seguridad, ¿tú qué les recomendarías a ellos como en esto? Sí. Ya te entendí mejor. Depende un poco también. Por ejemplo, en el ejemplo de administración de edificios, hay como 10 de esas en Chile. Pero ¿por qué siguen apareciendo y no se fusionan necesariamente todas ellas? Porque o sea, que haya competencia primero significa que el mercado es atractivo. Y si hay altos competidores porque el mercado es suficientemente grande, porque no es tan pequeño para que haya un único player. Y si hay varios de ellos significa que tampoco ninguno está 100% consolidado. Entonces, en general eso como que me da buenos indicios de quizás deberían perseguir hacia aquí adelante. Si voy a construir algo que es exactamente igual que lo del resto, quizás no tiene sentido, que mejor me busco y le escribo a alguno de ellos de Comunidad Feliz, que son amigos míos que hacen justo comunidad de edificios, me uno a ellos, por ejemplo. Pero si me doy cuenta que alguno de ellos está fallando en algún dolor específico de un cliente, quizás tiene sentido que yo lo desarrolle. Incluso en algún caso puede ser que ellos mismos me compren después algunas partes, algunas de esas cosas. Entonces,
Yo creo que el análisis relevante ahí a hacer es como, no es si hay competencia o esa competencia es buena o mala, sino que qué es lo que el mercado de esa competencia no está satisfaciendo del todo. Y si es que hay espacio, al no satisfacer eso el competidor, de yo crear un producto que pueda ser comprable por el cliente. Entonces, la pregunta es un poquito diferente, es más de, no si es que hay buenos o malos competidores, sino que si es que el mercado está siendo satisfecho en su completitud de sus dolores por todo lo que está desarrollando este competidor. Obviamente los competidores van a tener mucho más insight a veces, pero eso evitaría que yo pudiera entrar en casi cualquier mercado, porque en casi cualquier mercado van a haber competidores. Entonces, pero siempre hay cosas que los competidores se enfocan en una o en otra. Entonces, siempre va a haber un espacio para poder hacer algunas cosas y en otros no. Por ejemplo, no sé, pues en mi segmento yo he visto un par de competidores que nacieron hace muy poquito, que al final ya su propuesta de valor es idéntica a la mía. Entonces la pregunta ahí, como diría ellos, como, no sé si tiene tanto sentido hacer una propuesta idéntica a la misma de valor mía, porque al final del día yo llevo mucho más tiempo, tengo más clientes, es mucho más fácil para mí ganarle. Entonces, mi recomendación para un competidor directo mío es que se dé cuenta qué cosas yo no estoy haciendo bien en el mercado, qué cosas mi cliente no está contento y no está teniendo, entonces por ahí ataque. Y eventualmente puedo hacer las cosas que yo ya hago para reemplazarme eventualmente. Pero tiene un ángulo que permite que él pueda crecer en el mercado en algo insatisfecho. Bien, qué interesante esa respuesta. Gracias, Álvaro. Y la última pregunta que vamos a hacer por hoy en la noche dice, ¿qué compromiso y conexión con el medio ambiente tiene Simply Route? Por favor. Una buena pregunta. De hecho, ahí hay dos cosas. Empezamos hace poquito una certificación para ser empresa B. De hecho, lo empezamos a hacer hace muy poco de las conversaciones dentro de la empresa. Así que, de hecho, es uno de los compromisos. Para el que no sepa lo que es una empresa B es una empresa dedicada y preocupada del medio ambiente. Entonces, como de que vamos a tener poco impacto en el medio ambiente, de que vamos a generar cierto ahorro, que vamos a generar un beneficio social mucho más alto. Entonces, ser empresa B en general es positivo. Es el primer paso cero. Lo otro importante es que, de hecho, fuimos nominados en 2 años seguidos a la Boni, en Chile es un premio de innovación que se llama Aboni que entrega el gobierno, por justo el impacto que tenemos nosotros social y medioambiental. ¿Por qué? Porque uno de los puntos fundamentales de que tiene Simprot es el ahorro vehicular. Entonces, gracias a Simprot se pueden hacer las mismas entregas con menos vehículos en la calle. Y cada vehículo recorriendo menos kilómetros en la calle. Entonces, al final del día, ¿qué significa eso? Si hay menos vehículos, hay menos polución. Si cada vehículo recorre menos kilómetros en calle, se gasta menos gasolina. Y con menos gasolina, menos emisiones de CO2 en calle. Entonces, eso de hecho el año pasado lo estimamos, no recuerdo el número ahora, pero eran como 150 toneladas de CO2 menos todos los años se estaba haciendo gracias a Simple Route. Entonces, medimos incluso ese impacto, al menos a nivel más teórico, obviamente no estamos metiéndonos en los autos para medirlo exactamente, pero sí directamente nuestros algoritmos es que al final del día pueden repercutir en que haya menos polución dentro de la ciudad y menos congestión en la ciudad. Entonces, Simple Route tiene un efecto directo en el medio ambiente. Excelente, Álvaro, y felicitaciones por esos premios, esos reconocimientos que se ganaron. Y alguna palabra más que me están pidiendo los emprendedores, las emprendedoras por interno, ¿qué recomendación le das a quienes están partiendo? Eso sería lo último. Una cosa primera es como que los que están partiendo se dediquen a partir. O sea, como que no hay nada que les impida a partir inmediatamente haciendo un emprendimiento. Nunca es lo económico. Yo no vengo como me ven bien moreno, de pelito negro, yo no soy muy de alta alcurnia. Entonces yo tenía mucho capital, por ejemplo, para poder partir mi emprendimiento. Entonces, emprender ya no es tan como antiguamente que involucraba mucho capital, sino que es mucho más de ganas y energía. Lo otro es que tampoco se gasten mucha de esa energía pensando y no actuando. Entonces, traten de buscar clientes y esos clientes les paguen el servicio o les produzcan el producto. Entonces, vean qué habilidades ustedes tienen para poder, en el fondo, con esa habilidad empezar a ofrecer en el mercado lo más rápido posible. También es difícil emprender en base a cosas de habilidades que ustedes no tienen. Entonces, o las desarrollan o buscan socios para hacerlo. Emprender es algo social. Yo no soy una persona muy social, soy más ñoño de las matemáticas, o sea, yo no era el más popular del colegio, si hablo todo el rato de matemáticas, pero sí el poder asociarse con gente es parte fundamental del buen emprender. ¿Por qué? Porque si no,
el emprender es algo que va a ocurrir en el mercado, que va a ocurrir con personas. Y si no te expones lo más pronto a esas personas, es súper difícil hacer algo bien. En temas de COVID es difícil, pero cuando ya pase el COVID, ir a eventos de emprendimientos es algo bueno, como para conocer lo que hacen los emprendedores.